¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué horario lo vayan a ver. Bueno, estamos trabajando en este nuevo formato, intentando hacer que las imágenes y las clases las podamos hacer digitales. Obviamente no tenemos programa para todo lo que tiene que ver edición de imágenes. Estamos trabajando en esto, pero por lo pronto, dado que venimos un poquito atrasados, vamos a intentar que les llegue la información con este video casero que estamos armando. Bueno, vamos a ver una breve reseña de bioseguridad e interpretación de imágenes más frecuentes, ¿sí?, en resonancia magnética. Vamos a hablar un poquito brevemente. Cuando hablamos de resonancia, tenemos que entender que el primer fenómeno para que se produzca el efecto de resonancia es entender que nuestro cuerpo está formado aproximadamente en un 70-75% de agua, donde el agua, la molécula, ¿sí?, se encuentra formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Es decir, que nos está sobrando un átomo de hidrógeno, ¿sí? Es un gran positivo que va a ser atraído por ese imán, ese polo norte negativo que va a atraer a ese átomo de hidrógeno. Sí, entender que en resonancia no trabajamos con ondas electromagnéticas, trabajamos con ondas de radio. En primera instancia estamos viendo, ¿sí?, un resonador de imán permanente, es decir, esto que estuvieron viendo y averiguando ustedes, que hay distintos tipos de resonadores. Eso me van a entregar el trabajo. Necesito que lo incorporen, los tipos de resonadores, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Por eso les queda para ustedes. Entender que este resonador permanente tiene una mesa. Esta mesa se desliza hacia adentro, ¿sí? Se desliza en sentido céfalo-caudal y látero-lateral, ¿sí? Látero-lateral. Si nosotros nos acostáramos, ¿sí?, en la mesa, al momento de acostarnos e ingresar en el centro del resonador, ¿qué pasaría? Nuestros átomos de hidrógeno estarían siendo atraídos, ¿sí?, por un gran polo norte, atrayendo ese gran positivo. O sea que este gran positivo atrae a ese átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué va a pasar si nosotros nos acostamos y no estamos dándole ningún pulso en la radiofrecuencia? Esos átomos de hidrógeno van a ser atraídos hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el imán, la intensidad y la fuerza que tenga cada uno de esos imanes. Para entender el fenómeno, por ejemplo, un imán de un Tesla tiene una fuerza de 42.5 MHz, ¿sí? Eso significa que al momento de acostarnos, esos átomos de hidrógeno atraídos, no solamente que van a estar atraídos en este sentido, sino también van a estar girando como un trompo, precesando, ¿sí?, precesando, giro. Están teniendo esos átomos de hidrógeno un giro como un trompo, ¿sí? Ese giro va a depender de la intensidad que tenga ese imán. Si esa fuerza del imán, por ejemplo, en un Tesla es de 42.5 MHz, es decir, que ese átomo de hidrógeno va a estar girando 42 millones de vueltas por segundo, ¿sí? O sea que ese spin está girando a una velocidad importante, ¿sí? Bien, eso, si al momento de acostarnos, simplemente este imán va a atraer a esos átomos de hidrógeno del cuerpo, los va a mantener atraídos, ¿sí?, en una dirección. Algunos átomos van a estar mirando hacia arriba, up, y otros hacia abajo, down, ¿sí? Estos, en millones de
átomos que tenemos en nuestro cuerpo, simplemente un número ínfimo es el que va a participar del fenómeno de la resonancia. Pero para que se siga produciendo este fenómeno necesitamos conectar, si ven acá, hay unos cables. Estos cables son los que se encargan de emitir radiofrecuencia, ¿sí? Son ondas de radio. Estas ondas de radio conectadas, acá les estoy mostrando otro imán. El imán anterior era un imán abierto, este es un imán cerrado, ¿sí? Hablamos de imán, resonador, distintas nomenclaturas, nombres que se utilizan. Acá están viendo una bobina. Esta bobina, cuando le conectamos una antena, ¿sí? En esa antena el resonador va a enviar pulsos de radiofrecuencia a la zona que quiera estudiar. Es decir, esos pulsos de radiofrecuencia, en este caso, en este sentido, lateral, van a estar enviando pulsos de radiofrecuencia, volteando a ese átomo de hidrógeno que estaba acá, lo acostó, ¿sí? Queda acostado el átomo. Una vez que está acostado, lo voltea dependiendo la secuencia, ¿sí? Que ya vamos a hablar más adelante, cómo es el fenómeno en una secuencia Spinetto, cómo es el fenómeno en una secuencia Stirr, cómo es el fenómeno en una secuencia Flair, gradiente, etc. Por lo pronto entender que conectando una antena, yo a ese átomo de hidrógeno que estaba precesando en este sentido, al momento de conectar la antena e enviar un pulso de radiofrecuencia, a ese átomo quedó acostado en ese sentido, en ese eje transversal, que es otra de las nomenclaturas que le pedí que vayan mirando, ¿sí? Ese eje transversal, ese eje longitudinal. Cuando envío ese pulso y luego corto ese pulso de radiofrecuencia, ese vector va a volver a su estado normal. Es decir, precesa átomo de hidrógeno, pulso de radiofrecuencia que lo acuesta, queda acostado en el sentido transversal, precesando, corto el pulso y ese átomo vuelve a su estado normal. En ese momento hay un aumento de energía. Para que se produzca ese fenómeno, ese átomo de hidrógeno tiene que recibir exactamente una misma energía. Es decir, si estaba precesando a 42.5, va a necesitar exactamente, para voltearlo al eje transversal, una fuerza exactamente igual de 42.5 para que se produzca el fenómeno. Es decir que a ese átomo de hidrógeno le envié un pulso de 42.5, lo volteó, luego corté el pulso y hay un sobrante de energía. Ese sobrante de energía va a ser captado por todo un algoritmo de reconstrucción que son las transformadas de Fourier. De a poco vamos a ir viendo, tratando de entender los planos X, Y, Z, qué va pasando con el espacio K. Tranquilo, que el fenómeno es complejo, pero de a poco quiero que vayan reconociendo estos fenómenos. Para entender tenemos que tener bien presente que ese imán va a atraer a todas las estructuras metálicas, que yo puedo ingresar al resonador con distintos elementos como plata, oro, bronce, ¿sí? Todos esos elementos están aptos, pero al momento de hacer una zona a estudiar no es conveniente que le deje un aro, por más que sea de oro, dejarlo. Si bien no va a entorpecer la imagen, está bueno que se saquen todos los elementos metálicos. Bien, eso como importante. Ven la fuerza por todo el elemento metálico que tiene acá una aspiradora que está siendo atraída por este imán, y distintos elementos donde tengan metal van a ser atraídos por este imán. Por ejemplo, este es un imán superconductivo, ¿sí? Con una fuerza importante, por eso es un imán que no se puede apagar. Bueno, todo eso lo
sé que lo están buscando, sé que se están interiorizando con este tema. Vamos a seguir. Estas imágenes ya las tienen. En importancia, acá están viendo los elementos que no son convenientes. De estas imágenes quiero ver cómo empiezan a tratar de entender distintas estructuras que vamos a estudiar. Por ejemplo, esta es una resonancia cervical, ¿está bien? De columna cervical, en donde estamos viendo una secuencia T2. La secuencia T2, ¿qué particularidad tiene? Líquido cefalorraquídeo blanco. Miren, una médula de un paciente normal. Estas imágenes las tienen. Sé que tal vez no tenga muy buena definición aquí en el video, pero ustedes las tienen para mirarlas en sus compu. ¿Sí? Una sagital T2 de una columna cervical. Miren la médula. Este era un paciente que tiene una lesión medular. ¿Sí? Una lesión medular por un traumatismo. Bueno, seguimos mirando imágenes. Ahí está marcando la zona de la lesión, una médula totalmente normal, con una médula con una lesión, ¿sí? No solo en el cuerpo vertebral, sino también a nivel de la médula. Acá estamos viendo una secuencia, un sagital T1, donde el líquido cefalorraquídeo es negro. Miren la médula. Si bien esto lo más posterior es la grasa, miren cómo brilla, es